pregunto, los amigos que nos escuchan en las sedes de Inforegión, que se dedican a la agricultura y que nos están escuchando, pensarán, de pronto ni siquiera terminarán de contestarse quién los va a proteger, qué es lo que va a pasar. ¿Se trata de un desamparo total en el que se les estaría dejando, o es que esta norma también prevé alguna forma de cuidarlos, de cuidar sus intereses? ¿Cuál es la lectura de ustedes en la Sociedad de Derecho Ambiental? La lectura es que efectivamente estas nuevas leyes de propiedad intelectual han debilitado muchísimo los sistemas de protección en relación con precisamente el acceso a los recursos genéticos de origen peruano y también la protección de los conocimientos tradicionales. El Perú llevaba una larga historia diplomática y de defensa en los distintos foros internacionales para impulsar que se accediera a los recursos genéticos de los países que son megadiversos y también a los conocimientos tradicionales, y que esto implicara una distribución justa y equitativa de beneficios, ¿no? Y aquí se ha dado un paso atrás, y esto lo podemos explicar muy fácilmente. Si en el caso vemos, por ejemplo, que la piratería en general, la piratería de software, de películas, etcétera, de libros, etcétera, que estamos viendo, se va a penar con penas de cárcel para los piratas peruanos, ¿no es cierto? Bien, en el caso de la biopiratería, esto se reduce a una sanción simplemente administrativa, que efectivamente puede implicar costes para la empresa, pero que va a ser la autoridad administrativa, en este caso Indecopi, que es la Oficina de Patentes, la que se va a tener que encargar de demostrar que se han utilizado recursos genéticos de origen peruano y o conocimientos tradicionales, y entonces imponerle una sanción. Pero antes esto era una condición para precisamente la validez de la patente, es decir, si se veía que se habían utilizado estos conocimientos tradicionales sin el consentimiento de las comunidades, no se le concedía la patente. Ahora la patente va a ser válida, independientemente de que después las oficinas de patentes le impongan una sanción administrativa. El otorgar derechos de propiedad intelectual o patentes de forma tan extensiva, no solo digamos sobre la planta, sino ya también sobre las cualidades concretas, ¿no? Sobre los genes de esa planta, va a tener consecuencias radicales en el campo peruano, ¿no? En primer lugar, porque efectivamente estas compañías para entrar en determinados países piden que se les asegure un mercado, que se les asegure que van a recibir unas ganancias, y la manera como lo hacen efectivamente es a través del precio de los mercados, obviamente, pero también de los mecanismos de propiedad intelectual, de cobrar regalías por la utilización de esta semilla, por la utilización de esta innovación que es distinta, ¿no? Efectivamente uno puede decir, bueno, yo no voy a utilizar esta semilla, pero la cosa no está tan clara. Estas compañías efectivamente van a ubicar, primero han garantizado que ya tienen derechos de propiedad intelectual, ahora van a expandirse en un mercado, van a crear un mercado de una manera muy agresiva mediante la venta, mediante la compra o de empresas semilleras de carácter peruano, que les van a servir a ayudarse para la distribución, ¿no?, de esta semilla y crear mercado. ¿Cómo se asegura también este mercado? A través de unos contratos que son bien estrictos, en el que obligan al campesino, en primer lugar, obviamente a utilizar la semilla a cargo de un determinado precio, a utilizar normalmente los insecticidas o los herbicidas que también los vende la compañía y que van en paralelo, a permitir auditorías de la misma compañía de tal manera que se está haciendo las cosas como se deben. Les van a prohibir estrictamente no usar para la siguiente cosecha, no guardar para la siguiente cosecha, no intercambiar esta semilla. Son semillas de un solo uso en las que el agricultor va a tener que comparar cada año. ¿Esto qué está implicando? Ni más ni menos que decirles que ahora mismo, por ejemplo, Monsanto tiene cerca de más de 500 demandas contra los agricultores norteamericanos por haber guardado semilla para la cosecha siguiente, ¿no? Entonces, efectivamente, son compañías muy grandes cuyo capital, por supuesto, se extiende hasta, digamos, el Producto Interior Bruto, es mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países, ¿no? Y que efectivamente se convierte en un abuso si tenemos en cuenta que son compañías que con un alto índice y una alta capacidad en tecnología, que son las compañías en general, ya no hablemos de Monsanto, en general son las compañías que radican en estos países desarrollados las que poseen el 90% de las patentes que existen en el mundo,
Esto implica que efectivamente nos hallemos en una oposición de países que son ricos en biodiversidad, ¿no? Y que son proveedores, de la misma manera que se es proveedor de oro o de minerales, se es proveedor de recursos genéticos, se es proveedor de conocimientos tradicionales, porque aquí existe una riqueza. Y frente a ello, ¿no?, existen estos países más desarrollados del norte que son ricos en tecnología, que son efectivamente protegen su tecnología mediante sistemas de patentes, pero que son pobres en recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Eso es un sinsentido, ¿cierto? Porque ya se entiende que un país que es pobre en recursos genéticos genere tecnología, genere investigación para poder dar alternativas a esta pobreza, a esta clase. Pero en un país en donde hay tanta diversidad, tanta biodiversidad como el Perú, es un sinsentido empezar a modificar semillas y perjudicar a los agricultores de esa manera. Es un sentido totalmente, porque efectivamente se permite, digamos que se pone de la mano y se alinean con los países desarrollados, digamos, en vez de proteger lo que se posee, en vez de proteger la riqueza que se tiene. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera. Yo creo que esta legislación que se ha introducido implica abrir las puertas en el tema de patentes sobre los recursos genéticos peruanos. ¿Por qué? Porque efectivamente se permite que el aislamiento de un gen, el aislamiento de estas, digamos, la identificación de estos genes, la identificación de estas cualidades en los organismos vivos, ¿no?, la simple identificación sea patentable. ¿Eso qué significa? Antes no lo era, porque se estimaba que eso no era una invención por parte del ser humano, como ya hemos comentado, ¿no? ¿Esto qué significa? Que puede dar la entrada a las compañías que vengan acá, realicen lo que se denomina una identificación de genes que son de su interés. Por ejemplo, ahora mismo las compañías transnacionales están realizando rutas por el mundo, por decirlo de alguna manera, buscando genes que permitan afrontar el cambio climático. Puede realizar efectivamente un rastreo de todos los genes que son de su interés, patentarlos, ¿no?, introducirlos donde deseen, sin pagar nada al Estado peruano, ni a las comunidades tradicionales, ¿no?, a las comunidades, indígenas que han estado utilizando y que saben de esto, y que tienen conocimientos en relación con estos recursos genéticos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué puede implicar incluso en términos de investigación pública? Yo sé efectivamente que los institutos de investigación peruanos están bien preocupados con estas modificaciones de propiedad intelectual, porque puede implicar que este simple mapeo de genes que venga a realizar una compañía extranjera al Perú implique el cierre de la investigación peruana sobre sus propios recursos genéticos, porque para acceder a esos recursos genéticos puede tener que llegar a pagar regalías, ¿entiendes? Entonces, efectivamente, tenemos que ahora mismo los derechos de propiedad intelectual son sumamente extensivos de una manera absolutamente inequitativa, porque se permite el patentamiento de genes, se permite el patentamiento de procedimientos, de procesos, del aislamiento del gen, de la inserción del gen en otro organismo vivo distinto, etcétera, etcétera. De tal manera que puede llegar el caso en el que, por ejemplo, el Instituto de Investigación Agraria, que quiera investigar sobre, imaginemos, cómo mejorar la quinoa en beneficio de los agricultores, tenga que empezar a pagar patentes, incluso siendo sus recursos genéticos de origen peruano, ¿no? Y para muestra un botón, el año pasado se resolvió un famoso caso que fue la patente sobre el frijol enola. La historia comienza en que efectivamente un ciudadano norteamericano se lleva este frijol, que es el frijol canario peruano, lo adquiere del Centro Internacional del CIMIC, lo lleva a Estados Unidos, lo planta, por ponerlo en plan vulgar, un par de veces y lo patenta. Y le pone el nombre de su mujer, frijol enola. De tal manera que lo que era el frijol canario pasó a ser frijol enola. ¿Qué implicó esto? Implica mercados para los pequeños agricultores. ¿Qué implicó en su día? El cierre de los mercados al agricultor mexicano que exportaba a Estados Unidos del frijol amarillo, del frijol canario.